Buenas tardes, los saluda Mauricio Jaramillo. Llegó el fin de semana y con esto la actividad deportiva se multiplica. Acá le tenemos la actualidad del béisbol, del fútbol americano y del deporte más hermoso del mundo. Abrimos con el fútbol mexicano que ayer cerró su jornada 11. Las Chivas de Guadalajara visitaron al Toluca y volvieron a caer. Esta vez fue un 3-1 en un partido en el que siempre fueron abajo. Este resultado, sumado a 7 fechas sin ganar, desencadenaron en la salida del entrenador Carlos Bustos. Escuchemos sus palabras al renunciar después del partido. En este momento yo presento la renuncia a la institución y creo que por el momento es lo mejor. Pueda venir seguramente alguien que pueda ayudar a salir de este momento al equipo. Cambiando de deporte, hablamos de las grandes ligas. Anoche se abrieron las series divisionales de la Liga Americana y tuvimos partidos emocionantes. En un juego de infarto que estuvo empatado la mayor parte del tiempo, los Kansas City Royals superaron en los extra innings a Los Ángeles Angels. En la 11ª entrada, Mike Moustakas se vistió de héroe y con un jonrón en solitario puso el marcador 3-2 para dar el primer triunfo de la serie a los Reales. En el otro duelo de la jornada de ayer, los Orioles de Baltimore aplastaron a los Tigres de Detroit con un contundente 12-3. Los de Michigan iban ganando 3-1 hasta la parte alta de la 8ª entrada, pero los Orioles reaccionaron y con un turno de bateo espectacular anotaron 8 carreras y se quedaron con el primer partido de la llave. Pasamos ahora al fútbol americano de la NFL, que anoche tuvo el inicio de la semana 5 de la temporada regular. Los Green Bay Packers hicieron respetar su casa y derrotaron 42-10 a unos deslucidos vikingos de Minnesota. Los empacadores dominaron los 3 primeros cuartos y cuando su rival reaccionó ya era demasiado tarde. Con el triunfo, Green Bay quedó con una marca de 3 ganados y 3 perdidos. Por su parte, los Denver Broncos se enfrentan este domingo a los Arizona Cardinals en uno de los duelos más llamativos de la jornada. Liderados por Peyton Manning, buscarán volver a ganar después de haber caído en su último duelo frente a Seattle Seahawks. Esta será una dura prueba para Manning y sus compañeros, ya que los Cardinals no han perdido aún esta temporada. Esta noche tendremos un resumen de lo que viene para el sábado y el domingo. Tendremos actividad en todos los rincones del planeta y aquí le contamos cuáles son los partidos más importantes. Con esto acabo la actividad deportiva y vamos a una pausa. Ya regresamos.